Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie. Abrimos nuestra Biblia ahí en el libro de Cantares, capítulo 1. Cantares de Salomón, uno de los libros poéticos. Un hermoso libro. Quizás sería bueno hablar acerca de este libro por causa de lo que el alma de este libro contiene. Un libro que narra acerca de la profunda comunión de Cristo con su iglesia. Una figura muy hermosa que hoy en día conocemos como matrimonio. Es la que debería de representar este libro y aún la unión con Cristo. Entonces, amados hermanos, ahí dice en el capítulo 1, verso 2. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Gloria al Rey. Dice de esta forma, capítulo 1, verso 2, del libro de Cantar de los Cantares de Salomón. Dice así: todos juntos, hermanos. Oh, si él me besara con besos de su boca, signos de exclamación, un signo que representa admiración, que representa sorpresa. Dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Parte B, perdón. Porque mejores son tus amores que el vino. Inclinemos nuestro rostro, amados hermanos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Padre, qué bendiciones de que podamos nosotros reunirnos en una tarde como hoy, Señor, para poder, Padre, aprender de ti, para que muchos puedan avergonzarse, Señor. Y aún yo, un servidor tuyo, Señor, si es que mi amor no puede llegar a la estatura, como tú lo demandas, Señor, no un mandamiento, Señor, sino es el fruto de alguien que reconoce, que ha palpado la verdadera salvación de Dios. Padre, ayúdanos a entender, Señor, cuán poco sabemos amar nosotros los humanos. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos mucho de ti para poder amarte con un corazón sincero. Te damos gracias y deseamos de todo nuestro corazón que nos hables el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Qué hermoso es el amor de Cristo. Muy hermoso. Decía el canto: grande amor, profundo amor. Y el propósito de este texto, el propósito del discurso del día de hoy, es de que nosotros alcancemos a comprender la importancia de saber cuán incomparable es el amor de Cristo. No se puede comparar con nada. El amor de padre, el amor de madre, no se compara ni un poco, porque muchas veces como padres amamos, pero ese amor es un término filos en el griego, es un amor por un ser querido únicamente, pero no es el amor sacrificial, no es el amor que está dispuesto a darse como lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Podemos tener una pareja, amarla, desearla, es lícito dentro del matrimonio, pero si esa pareja se va, o si esa pareja falla, o tú fallas, ese amor se desmorona como una galleta. Y es muy difícil que vuelva a ser el mismo. Porque no es el amor que sacrifica, es un amor egoísta, que siempre está pensando en sí mismo, en lo que me hacen a mí. Es que él falló, es que él tuvo la culpa, es que ella fue la que no guardó de mi corazón, ella no me atendía como se debía. Y siempre estamos buscando responsables, y ahí es donde ese amor eros, en el término griego, se desmorona, dijimos que como una galleta. No
es comparable al amor de Cristo. Dice ahí en el verso 2, está hablando la iglesia a Cristo. Vamos a poner la figura de la iglesia y puedes puedes hacer la figura contigo mismo. Tú eres parte de la iglesia, o tú que ni siquiera eres parte de la iglesia, para que te des cuenta que aunque digas que crees en Dios, que sabes que hay un Jesús, que conoces la historia al grado que has mencionado fechas como antes y después de Cristo, pero no le amas. Aquí dice la palabra, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Bueno, el beso, un continuo amor el que desea la iglesia, y no es más que la seguridad del perdón. La iglesia desea en todo tiempo tener esa seguridad del perdón. Así como estás recién casado, recién enamorado de tu pareja, sea hombre o sea mujer, de esa misma forma como deseas en todo tiempo estar cerca de Él. Espero que así sea, hermanos, los que ya llevan algunos años, los que ya llevan quizás 10, quizás 15, quizás más años. Ojalá así sea, siga siendo el amor que tienes por tu esposa, porque esta es la declaración de la iglesia, de cómo en todo tiempo desea amar a Cristo, y después hace una referencia, hace una declaración y dice que su amor, porque sus amores, si le pueden quitar los agudos, hermanos, hay como que mucho eco. Dice, porque mejores son tus amores que el vino. Hace una comparación. Dice, los amores de Cristo son mejores que el vino, y en esta parte de la escritura, el vino representa todo lo que hay fuera del amor de Cristo. Puede ser tu familia, puede ser todo lo que el mundo te ofrece, quizás sea tu carrera, quizás sea tu mascota. Yo veo que muchos adolescentes y aún mayores se obsesionan con los animales. En su tiempo estuvimos criando huskies, y hay zonas en esta área metropolitana y en la Ciudad de México, en donde la gente alimenta mejor a ese tipo de perros. Pueden ver al niño en la calle que no tiene qué comer, puede estar descuidando a su familia, pero su perro, o en algunos extremos, en algunos casos, los gatos, representan algo más importante que el mismo prójimo, que el mismo ser humano. Entonces el vino representa todo lo que podría ser una felicidad pasajera. ¿Por qué? Porque el vino, cuando la gente suele verlo, ella imagina, ella quiere salirse de la realidad para emocionarse, para divertirse, para olvidar los momentos difíciles. Yo le decía a mi esposa en aquellos tiempos, yo le decía a ella, llegaba el fin de semana, aquí está tu gasto, ya compré los pañales, ya compré esto. Oye, ¿qué es eso? Es una caja de cerveza. ¿Vas a tomar, Miguel? Oye, me lo merezco. Ya trabajé toda la semana, estoy cansado, quiero relajarme. A ver, la felicidad en ese momento de ese pobre individuo ignorante que era el alcohol. Y por eso el vino representa cuando tú no estás en tus 5 sentidos. Quizás no bebas hoy en día, quizás no tomes, quizás ni siquiera te guste el alcohol, pero cuando tú crees que el terreno que te heredó papá o mamá, o esa carrera que con mucho trabajo y mucho esfuerzo, según tú dices que por causa tuya, y olvidas que el que da el aliento de vida es Dios, y si te quita el aliento de Dios, créeme, no vas a salir aquí al ejido colectivo a tomar una pecera para ir a la escuela. Pero dices que tú lograste esos logros, valga la redundancia, ok, ¿crees que esa es tu felicidad? Eso representa a Cristo. Y entonces vemos la idea de la iglesia diciendo, si Él me besara con besos de su boca, ¿qué es lo que desea la iglesia? Estar cerca de Cristo. ¿Qué es lo que debería de decir el pagano, el perverso, el pervertido, el violador, el pornógrafo que no quiere buscar a Dios? ¿Qué
cuando Cristo ama, Él se entrega de lleno. No sé cuántas novias hayas tenido tú en el pasado, y se ve que eres guapo, pobre de ti. A veces decimos nosotros, pobres de aquellos que son muy guapos, y se sienten muy galanes, se andan rompiendo corazones en cada esquina, en cada escuela, en cada lugar donde van. Pobres. Ok, quizás hayas tenido muchas novias, muchos novios, pero acuérdate cada vez que sucedía esa ruptura, cuando encontrabas a tu pareja con alguien más, cuando ella te traicionaba, te apuñalaba por la espalda, cómo se desmoronaba tu corazón. Era muy duro, era trágico, sufrías. Ese amor se había desvanecido, pero Cristo no es así. Cristo, una vez que sube al Calvario cargando una cruz, ayudado por Simón de Cirene, y una vez que es clavado en la cruz del Calvario, una vez que Él muere en la cruz, Él demostró su fidelidad hacia ti. Y es una vergüenza que yo, como cristiano, o tú que dices que vas a la iglesia o que conoces a Cristo, a lo mejor tienes un crucifijo. Conocí muchos ahí en la cárcel que se tatuaban según la cara de Cristo. Yo no sé quién les dijo que así era Cristo. Nadie sabe cómo era Cristo. Hablo en términos de que algunos lo ponen con chinitos o cariñitos, otros con ojos azules, otros lo ponen morenos. Hermanos, eso no tiene importancia. Muchos se lo tatúan. Puede ser una persona así. Bueno, es una vergüenza que tú no le ames cuando Él se dio todo por ti y por mí. Independientemente si crees o no crees que Él murió por ti, y el día del juicio, cuando te levanten de entre los muertos, porque dice que va a haber una resurrección de muertos y va a haber una segunda resurrección de muertos, cuando estés delante del trono blanco, va a decir el Señor, quizás el que abra el libro de la vida, va a estar ahí, va a citar el texto de Isaías donde dice, porque un hijo un niño ha nacido, un hijo se les ha sido dado, y te va a decir, ¿sabes qué, amigo? Tú el borracho, tú el que no entiendes, ¿qué hiciste de ese niño que se te dio? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué no le amaste? Murió en la cruz del Calvario y tú te entregaste a los placeres de la vida sin importarte un solo comino el sacrificio que Él hizo. Y quizás ahí estén los fariseos y se les va a recordar aquella declaración cuando Pilato les dice, ¿qué quieren que hagan de Jesús? Llamado el Rey de los Judíos. ¿Qué dijeron ellos? Crucifícale. Pero Él se dio por nosotros. Él se dio por ti y por mí. Dice la Escritura, de acuerdo a lo que dice Salomón, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, vamos a hablar un poco de este hombre. Este hombre escribió acerca de... Él fue el que escribió el libro del Cantar de los Cantares. Él era un hombre inspirado y vemos que él, tal parece que hubo un tiempo, dice que estaba en tiempos de apostasía, y dice él, prácticamente, que no alcanzaba a deleitarse al grado que hacía la comparación, y quizás esa palabra con signos de admiración eran, oh, cuánto deseo los besos de tu boca, quizás hasta porque ni los tenía. Dice ahí, en el segundo libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 3. Dice de esta forma, ¿lo tenemos? Habla de Salomón. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Lo desviaron. Bueno, tal parece que Salomón no se conformaba con una, que buscó 1000. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Al buscar una felicidad pasajera, se desvió su corazón. El propósito no es que tengas muchas mujeres, con una, esa, y que tú las sepas amar, que tú las sepas cuidar, que tú seas sabio. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, aprendan a vivir sabiamente con ellas. Aprendan a vivir sabiamente. Es que es muy difícil. Bueno, en el capítulo 1 de Santiago
No quiero errar, no sé si es el versículo 3 o el 4, dice, si alguno tiene falta de sabiduría para vivir con la mujer, que necesita ser sabio, ¿no? Pero si no tiene esa sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Simplemente pedirla. Y dice que Dios la da abundantemente y sin reproche. Entonces no hay pretexto, varones, como para decir, es que yo ya no lo soporto. Yo ya no la quiero. Yo ya no quiero vivir con ella. No. Tenías que haber pedido sabiduría a Dios. ¿Pero qué crees? Como ni amas a Dios, ni te interesa a Dios. Y además, si alguna vez dijiste, bueno, quiero aprender de Dios, y ahí encontraste el texto en Mateo 5 que dice, no, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón, ya no te gustó. Ya no te gustó la idea, cerraste el libro y dices, creo que eso no es para mí. Ya te estaba dando sabiduría. Si tú querías vivir sabiamente con tu esposa, tenías que dejar de codiciar. ¿No es así? A las demás mujeres. Eso es buscar sabiduría. Tú la pides y vas al libro santo y Él te la da. Y una vez que eres sabio, entonces vas a saber cómo tratar a la mujer como vaso frágil. Entonces pregúntate por qué tienes problemas en el matrimonio. Porque si vemos la analogía del libro de Cantar de los Cantares, ahí dice claramente que la iglesia desea los besos ¿de quién? De su esposo. ¿Y quién es su esposo? Cristo. Y después hace una comparación porque los amores de mi esposo son mejor que cualquier cosa. Bueno, estamos haciendo el énfasis al matrimonio, pero en tu vida espiritual debe de ser igual. Dice ahí la Escritura en el libro de San Juan, eso nada más era a manera como de introducción. Dice la Escritura, va a empezar a describir lo que trataba de dar a entender o nos quería dar a entender Salomón. ¿Por qué sus amores de Cristo es mejor que cualquier cosa? Fíjense el sacrificio que hizo el Señor ahí en San Juan 13, verso 1. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Tenemos dos contrastes en este capítulo. Querido hermano y querido amigo que estás aquí, o estás de un lado o estás del otro. O vas a la eternidad reconociendo el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor, o te vas a perder en el infierno. No hay otra opción. Dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua, recuerden, tenían que pasar 10 días, ser preparado el cordero. Jesús estaba a punto de ser sacrificado. Entonces Él dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, estaba hablando de su sacrificio, Él tenía que morir, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo puedo decir que te amo, pero mi amor, si no tiene el amor divino dentro de mí, si no existe el amor divino dentro de mí, a la primera que me traiciones yo te voy a aborrecer. Jesús no. Jesús a los que había amado, ¿hasta dónde los amó? Hasta el fin. Y casi podríamos añadirle más allá de la muerte, hasta donde acabe el fin de todas las cosas. Cuando se cumpla el reino milenial, ¿qué va a hacer Cristo con sus súbditos? Los va a seguir amando. Entonces vemos que el amor de Cristo es eterno. Por eso Salomón decía, porque sus amores son mejores que cualquier cosa. Cualquier cosa, ahorita tienes un celular, no sé, el que acaba de salir y estás bien contento, lo acabas de adquirir, sales ahí, te encuentras a lo mejor al borracho, al drogadicto, te lo quita, vas a llegar afligido, triste, se llevó tu celular, aparte pues era donde te conectabas directamente al infierno y para colmo te endrogaste 4 o 5 años en Coppel o en alguna de esas tiendas. Ahí se acabó la felicidad. Ahorita tienes a tu esposa y a tu esposo, es más, estás viendo al gordo cómo crece. Se ve muy bonito, muy cachetón, edúcalo bien. Porque si no lo educas conforme a la palabra de Dios, cuando estés grande, ¿sabes qué va a hacer contigo?
te va a dar una patada, perdón por la expresión, y ni le va a importar si tienes que comer. Y ahí se acabó tu felicidad. Pero Cristo, si tú decides amarlo, como vamos a irlo presentando más adelante, Él te va a amar hasta el fin. Él va a estar contigo. Sí, te dejaron, ok, te dejaron, pero Él no te va a dejar. Él va a estar ahí en toda situación. Entonces yo no sé por qué hay mucha gente que está buscando la respuesta con el psicólogo, está buscando la respuesta con el médico, con el brujo, con el chamán, con la mamá, con la suegra, porque según la suegra conoce mucho y tuvo muchos hijos y según por eso tiene experiencia. ¿A quién deberían de acudir? A Cristo. Por eso, ¿por qué crees que el borracho busca un AA? Porque según él piensa, conozco a uno que se conoció el amor de Cristo, lo salvó el Señor. Todo sermón necesita una aplicación, hermanos. Y hay veces, así como Pablo menciona a Alejandro, a Fileto, a Demas, vemos al apóstol Juan mencionando a aquel perverso en su segunda carta, aquel que dividía la iglesia. O sea, estamos viendo gente que aplicaba el sermón y hacía la comparación, no seas como él. ¿Ok? Por si hay alguno que con débil conciencia aquí que piense, ay, es que está hablando mal de los demás. No, no estoy hablando mal de nadie. Estoy hablando de uno que no valoró el amor de Cristo. Y él predicaba, servía, hacía esto. Lo siento mucho, apenas me lo encontré hace algún tiempo. Y, oye, ¿qué fue de ti? Es que estuve en un anexo. Oye, es amigo mío, hermano del alma. Tú y yo sabemos que eso no funciona. Bueno, pero es que yo pensé, vemos a uno que menospreció el amor de Cristo. Por eso aquí nosotros tenemos que ser bien sensibles. Tenemos que ser bien honestos con nosotros mismos, porque dice que aquí, regresemos al texto, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Vamos desglosando los versículos. Ahí estaban los que habían amado a Jesús hasta el fin. Estaban los 12 discípulos, ¿no es así? Pero en medio de ellos, ¿quién estaba? Estaba uno en el cual no estaba el Espíritu, no estaba Cristo morando en él, ni siquiera le había causado ni tantito efecto como muchos de nosotros o muchos de ustedes que sermón tras sermón lloran. O sea, es increíble pensar que en unos textos, cuando tú lees el Evangelio según San Juan, unos capítulos antes, Jesús estaba en cierto lugar y le informaron de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y él aún así se quedó más tiempo ahí. Él sabía que iba a morir. Y cuando él dice es momento de que regresemos, porque esa enfermedad no es para muerte, Lázaro ya estaba muerto. ¿Y quién crees que iba atrás de Jesús? Los discípulos. ¿Y quién iba atrás de Jesús también? Este que había sido tomado por el diablo. Vemos al diablo entrando a las iglesias. Quizás seas tú, o quizás hasta sea yo. Y por eso prefieres cambiar a Cristo por el vino. O sea que por cualquier cosa. Por eso no te importan las reuniones. Por eso no te importa hacerle el mayor bien a los demás. Te encierras en tu mundo egoísta y dices, es que soy yo y solo yo y hasta el último yo y después yo. Así me hacían, así llegaban los amigos cuando me veían triste, tómate una caguama, no estés triste, ya volverá y si no vuelve, mira, mujeres hay muchas y mucho de esto. Es más, ¿sabes que te voy a decir una cosa? Nadie merece tus lágrimas, primero eres tú y después tú y al final tú. Eso nos enseñan, ¿o no es así? Eso nos enseñan. Y nadie merece, y cosas así que, la verdad, son inspiradas por el mismo diablo. Bueno,
aquí había uno que solamente estaba pensando en su propio interés. Recuérdenme por cuántas piezas de plata vendió al maestro. 30 piezas de plata. Por favor, ¿cuánto podría durarle esa pequeña felicidad por vender el amor eterno? ¿Cuánto tiempo? Es más, tienes razón, a lo mejor ni una hora. ¿Sabes por qué? Porque una vez que la recibió, la conciencia se le manchó y dijo, he vendido sangre inocente. Ni siquiera se los gastó. Ni siquiera te vas a gastar todo eso por lo cual has cambiado la felicidad eterna. Y cuando estés ardiendo en el infierno, te vas a acordar. Y lo más seguro es que ahí va a estar Judas. Así como la Biblia declara que nosotros vamos a reconocer a los profetas, a los apóstoles, a tu mamá que se murió en Cristo, a tu hermano que se murió en Cristo, a tu esposo, esposa que se murió en Cristo, tú lo vas a reconocer allá. Yo creo que en el infierno no va a ser diferente, ahí lo vas a ver a Él. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Cómo es posible que por este individuo yo supe que eso no era correcto y seguí sus pasos? Y hoy me encuentro ardiendo juntamente con Él por la eternidad. Dice ahí, en el verso 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Presten atención. Jesús está hablando de aquel que amó a aquellos a los cuales amó hasta el fin. Pero nosotros tenemos que entender una cosa. ¿De dónde nace el amor de Cristo? O más bien, ¿dónde podría asentarse? Tiene un alma. La humildad. Dice la Escritura, de acuerdo al Evangelio según San Mateo, acuérdense, estamos hablando de evangelios sinópticos. Antes de que pasara este acontecimiento, había una cierta disputa que tenían dos hermanos, Juan y Santiago, o Juan y Jacob. Lo mismo, Santiago es Jacob, Jacob es Santiago. Juan y Jacob habían tenido una discusión. Y en otro paralelo, dice que era la madre de ellos las que se acercó con el maestro. Maestro, permite que mi hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y en otra parte de la Escritura vemos que disputaban quién iba a ser el mayor. Hermanos, cuando llega el momento de la cena, Jesús, de acuerdo al evangelista Juan, dice que Él los amó hasta el fin, pero ¿cómo eran ellos? Egoístas. Eran soberbios. Ellos querían ocupar el primer lugar, orgullosos, quizás hasta enojones, iracundos, porque acaso no dice que cuando, fíjense, estaban disputando esos dos por quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda, y después cuando se enteran los otros discípulos dice que se molestaron mucho con ellos. Oigan, ¿Pedro era de pocas pulgas o no? Sí, ese era un hombre, imagínate, se enteró. Imagínense, vamos a parafrasear, vamos a hacer de cuenta que así es de acuerdo al carácter. Santiago y Juan, los hijos del trueno, eran muy iracundos. Están peleando por quién va a ser a la derecha, y va a estar a la derecha y a la izquierda de Cristo. Pero Pedro se entera de eso. ¿Qué crees que ha de haber sentido en su corazón? Oye, espérate, si yo soy el líder, yo voy a estar a la derecha del Señor. ¿Se habrá molestado? Quizás sí. Es una paráfrasis, hermanos. De acuerdo al carácter. Pero con todo eso, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice ahí en el verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Ese manto era el que lo estaba cubriendo, se lo quitó, no se desnudó, se quitó nada más el manto, la ropa exterior, y después
tomó una toalla y se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Bueno, Jerusalén, Galilea, Samaria, Betsaida, todas esas ciudades o pueblos que recorrió Jesús, no crean que estaban pavimentadas. Ok, aquí en Chimalhuacán dicen que es el municipio del polvo. Aquí hay mucho polvo y siempre los de Nes están criticando a los de Chimalhuacán que porque aquí hay mucho polvo. Bueno, allá estaba peor. De hecho, tú sabías que por eso usan turbantes allá en el Medio Oriente, porque la arena les empieza a carcomer la piel. O sea, imagínense. Ahora, los pies, imagínense las calles lodosas de esa población. ¿Estaban sucios o estaban limpios? Estaban sucios. Y la tradición dice que el único que podía lavar los pies, o el que tenía ese oficio, ¿quién era? El sirviente. El más pequeño, hablando desde esa jerarquía, el esclavo, se podría decir, la chacha, el gato, era el que hacía ese trabajo. Y era una tradición que cuando entrabas en la casa de un judío, se te ofreciera quien te lavase los pies y quien te saludase de beso. O sea, así tenía que ser la tradición. Díganme una cosa. Estos eran arrogantes, eran presumidos, eran soberbios. Eran como tú y como yo cuando no tenemos el Espíritu Santo, así como te comportas déspota, que cuando se te acerca alguien a saludarte tú lo miras así con la cara de fuchi, o te sientes de la alta alcurnia nada más porque tienes buenos zapatos, o porque tienes un buen coche, o un buen trabajo, y menosprecias a los demás. Así eran los discípulos, así eran. Y con todo eso, el Rey de Reyes, estamos hablando del Creador. Dice la Escritura en San Juan 1 que Él es el Verbo, y que el Verbo estuvo con Dios, el Verbo era Dios, y por Él fueron creadas todas las cosas. Por cierto, por si se te olvidó, tú vives gracias a Él. Y Él con todo, y eso, ¿qué fue lo que hizo? Hace rato yo estaba mirando a mi pequeño, fuimos a bañar a un hermano. Y a él le toca un miércoles y a mí me toca el otro miércoles, entonces hoy le tocó a él. Y estaba meditando y volteó a verlo ahí en el baño y ya le estaba poniendo sus calcetines y estaba de rodillas mi hijo, poniéndole sus calcetines. Me llenó de gozo y me acordé del maestro. Eso lo hizo el maestro. No estoy exaltando a nadie, yo simplemente estoy diciendo que el que merece exaltación es Cristo. Y bien hacemos nosotros en seguir su ejemplo. Aquí manifiesta, recuerden, no perdemos el verso 1, los amó hasta el fin. Entonces, el amor de Cristo es tan incomparable con cualquier cosa que fue depositado, fue levantado desde un corazón humilde. En pocas palabras te voy a decir una cosa. Si tú no tienes humildad, número 1, no sabes amar. Número 2, ¿cómo vas a amar a Cristo? Si la Escritura dice en la primera carta de San Juan que cualquiera que aborrece a su hermano no es de Dios. El que aborrece, esa palabra aborrecer es despreciar, pero yo no le digo nada, el simple hecho de que cuando lo ves, lo miras de los pies hacia la cabeza y dices, ¿quién es ese cochino? Perdón por la palabra, a lo mejor es muy coloquial. Que no me salude. Es que yo soy mejor que él. Eso te convierte en un aborrecedor. Número 1 dijimos, no sabes amar. Número 2, no tienes el amor de Cristo, no puedes amar a Dios. Y todo aquel que aborrece a su hermano es del diablo. Cuando mueras vas a ir con papá. Vas a ir con papá. Amas mucho y has entendido el sacrificio que hizo Cristo. Vas a ir con papá. Pero no entiendes qué es el amor, cómo nace de un corazón humilde. Lo siento mucho. Vas a despertar y vas a abrir tus ojos en el infierno. Entonces sí es importante que nosotros consideremos humildad. Porque aquí dice
en el verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dijimos que los discípulos eran arrogantes, eran soberbios. Hermanos, hablando de los Boanerges, de Juan y Jacob, ellos una vez quisieron entrar, si no mal recuerdo es Samaria, y no los quisieron recibir, y ellos con mucha soberbia le dicen al Señor: Maestro, ¿quieres que oremos para que el fuego descienda sobre ellos? Fíjense qué actitud tenían. Por eso, no en vano, el Señor les puso los hijos del trueno. Así son apodados en la Biblia. No piensen que eso lo saqué de Thor, el dios del trueno, cosas así. Así lo dice. Otra cosa es que a lo mejor si no entiendes es porque no has leído los evangelios. Te invito a que lo leas, pero ahí lo dice claramente. Boanerges, que significa los hijos del trueno. Eran soberbios, se sentían superiores a los demás. Y con todo eso, Cristo les lava el pie, les lava los pies. Después dice ahí, en el 6, entonces llegó con Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ok, aquí podemos aprender algo. En el 7 respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y después Pedro dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En el contexto, versos atrás, Pedro había dicho que ojalá y no le aconteciese lo que le tenía que pasar al maestro, y el Señor lo había reprendido diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. Había reconocido Pedro sus errores, y él, al parecer, estaba quizás adulando, pero quizás si tomamos la otra parte está diciendo: Señor, ¿tú eres el Señor? ¿Cómo me vas a lavar los pies? Pero era necesario que lo hiciese, porque lo que quiere enseñarnos el día de hoy el Señor es que tú seas humilde. Es que tú, si dice Él que siendo el Señor, Él se atrevió a hacerlo, oye, ¿tú quién te crees que eres? ¿Vales más que Cristo? ¿Acaso moriste por mí en la cruz del Calvario? ¿Acaso moriste por alguien? Dice la Escritura, de acuerdo al apóstol Pablo: aún si alguno muriere por un justo, eso, si apareciera uno, yo muero por él. Con todo eso no puede morir por toda la humanidad. Cristo llevó el pecado al grado de que se hizo maldito, porque la Escritura está dicho: maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Y era una muerte horrible, una muerte que solamente era para los malhechores, los ladrones, los que habían cometido sedición, los homicidas, todo ese tipo de actos tenían que morir avergonzadamente. Así murió el Cristo de gloria, pero Él en esta parte nos enseña que tenemos que ser humildes. Pedro, tú no lo entiendes ahora. Yo necesito lavarte los pies porque yo necesito enseñarte hasta dónde va mi amor por ti. En el mundo lo manejan así. Estaba considerando unas palabras que pusieron por ahí y dicen: si no te presume con los demás, es porque no te quiere. Así lo manejan, ¿ya? Bueno, ¿y qué haces con una persona así? Te ofende, te deprimes. Bueno, Cristo fue hasta lo más vil. A ver, es más, vamos a verlo de esta forma. Aquí está mi persona, bueno, no está así, ¿verdad? Mi persona. ¿Qué es lo más bajo que hay en mí, en mi cuerpo? Mis pies. Y no, esa figura la ocuparon muchos como: bésame los pies y te perdono. Arrodíllate y te perdono. Esa palabra, hasta los pies, tenía que ver con humillación. Y entonces el rey, que bien le dice a Pedro cuando van por él al huerto del Getsemani, saca la espada a Pedro y el Señor le dice: oye, espérate, guarda eso. ¿Qué crees, que no puedo orar a mi Padre y Él no me mandaría más de 12 legiones? Una legión, hablando de soldados, correspondía a 32,000 soldados, una legión completa. No estoy hablando de 5,000, estamos hablando de una legión completa. Si un solo ángel en el tiempo de David mató a 65,000 hombres, cuando peca David, si no quiero errar el número, creo que sí fueron 65,000.
Ok, un solo ángel, ¿qué hubiera hecho 32,000 que componen una legión? ¿O qué hubieran hecho? Multiplica esos 32,000 por 12. ¿Qué hubiera sido de la pobre creación débil, escuálida que tenemos nosotros, débiles, finitos? Somos tan finitos que el dolor de muela cuando nos da, ¿cómo estamos? ¡Ay, mi muela! Es que tengo que ir a sacar mi muela. Luego si te agarra en la noche, ¿a poco duermes? Ni puedes dormir. Un dolor de estómago. Es más, tan solo tantito te da gripa y te sugestionas. Y si tengo COVID, fíjate cómo te pones. ¿Qué podemos hacer delante de las deidades eternas? Entonces, es importante porque Pedro dice aquí, no me lavarás los pies jamás. Él estaba consciente de una cosa. Él es el Señor. Tú deberías de considerar, Él es el dueño. Y si Él lo hizo, ¿por qué tú no debes de hacerlo? Qué bueno que estudiaste mucho, que tienes buena carrera, qué bueno que tienes un puesto en la sociedad, pero al final de cuentas eres polvo y al polvo volverás. ¿No es así? Dice así en el verso 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Fíjense, estaba en medio de ellos uno que era el diablo, que le decían diablo, le lavó los pies, también. Consideraba yo mi vida pecaminosa en el pasado y dije, caray. Hay un canto de un hermano de allá de Cuba, me parece, que dice así, no comprendo tanto amor, porque a mí, ¿quién era yo? Y es que no encuentro comparación, no hay nada igual, alguien que me lo explique, el porqué de tanto amor. ¿Tú puedes entender por qué Cristo te amó tanto? Mírate, mira tu cara de soberbia. ¿Realmente vales lo que crees que vales? ¿Realmente? Como para que el rey, vamos a Filipenses 2, hermanos, déjenle ahí el separador porque vamos a continuar más adelante ahí. Vamos a tratar de ser breves, hermanos, nada más es la explicación. Bueno. Caray, aquí sí se escucha mejor, ¿verdad? Yo creo que para que se despierten los que están durmiendo, algo así. Gloria a Dios. Filipenses, capítulo 2. Verso 5. Gloria a Dios. Dice así, ¿lo tenemos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hubo en Cristo Jesús? Un sentir, un sentimiento. Dice, el cual siendo en forma de Dios, Él estaba allá arriba, en el cielo, en el tercer cielo donde está el trono de Dios. Ahí estaba Jesús. Le servían los ángeles, quizás como todo rey dando instrucciones. ¿Ustedes creen que padecía hambre? No. ¿Ustedes creen que tenía una necesidad? No. Dice ahí, el cual, en el verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, significa que no amó esa situación. Es, por ejemplo, imagínense a Miguel. Miguel comparte los miércoles, pero de repente el pastor dice, no, Miguel, ¿sabes qué? Tú vas a estar en la puerta de ahora hasta que venga Cristo por ti. Y yo, ay, pero es que yo predico muy bonito. No, y es que yo ya me acostumbré a que me vea la gente. Estoy estimando ese cargo. Bueno, Jesús siendo Dios no dijo, bueno, yo soy Dios y hago lo que quiero. No dijo eso. Dice que Él no le importó. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó esa deidad, dijo, bueno, voy a dejar de ser Dios, ¿para qué? Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Ni siquiera dice de humano, ni siquiera dice de hombre, es el contraste, ¿ok? El presidente y el mototaxista Miguel.
Y de repente Miguel, el mototaxista, ya es el presidente y el presidente anda en el mototaxi, imagínense. Algo así. El Señor no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse y tomó forma ¿de qué? De sirviente. En ese entonces estábamos hablando de esclavos. Dice que tomó forma de sirviente, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, el apóstol Pablo está diciendo, a ver, hermano, amigo que estás aquí presente, despierta. Si tu sentir es ser famoso, estás cerrando el camino, no vas a entrar al cielo. Si tu sentir es ser la que tiene más like o me encanta ahí en el Facebook y tener más seguidores, lo siento mucho, no vas a entrar. Tu sentir tiene que ser el mismo sentir que tuvo el rey, porque Él es el rey, ¿no es así? Él es el rey y Él tomó la forma de hombre, se humilló para ser un sirviente y lavarle los pies a los discípulos que eran arrogantes, soberbios. Uno hasta lo iba a entregar por 30 mugrosas monedas de plata. Así como tú lo cambias por el Facebook, por el WhatsApp, en vez de ponerte a orar, y luego todavía preguntas, ay, es que soy bien tentado. Eres muy tentado precisamente porque no quieres tomar la misma actitud de siervo. Por favor, que no se haga entre ustedes, que no se escuche entre ustedes que le digan, es que yo no lavo los baños porque, por favor. Oye, bueno, si Dios le lavó los pies, ¿que tú no puedas lavar los baños? Por favor, eso es una ofensa. No estás en el mismo sentir. Y un reino dividido no va a prevalecer, está quebrado, está roto. Significa que si no tienes ese sentir, lo siento mucho, en vano estás aquí. Bueno, ni tan en vano, porque si hoy entiendes ese concepto, no perdamos de vista. Mejor son sus amores que el vino. Así lo dice. Mejor que cualquier cosa, porque si Él no se hubiese humillado, hermanos, no estaríamos aquí. Quizás ya estaríamos ardiendo en el infierno. Pero gracias a ese sacrificio, ¿acaso no es digno de tanto amor? ¿No deberíamos llamarlo? Oye, si le dan las gracias cuando te vas a formar, ahí tú que eres casada y dices que eres soltera y te vas a formar a la fila de oportunidades todavía para recibir dinero y todavía les das las gracias. O sea, si por eso les das gracias, ¿cuánto no le deberías de dar gracias a Dios porque tienes vida? Porque Él puede limpiar tus pecados, porque Él puede perdonar. Amados hermanos, cuando la mujer adúltera es confrontada, después de que no tuvieron la fuerza moral, los fariseos y todo el pueblo para apedrearla, el Señor le quita la culpa y a partir de ahí caminó con dignidad. Y si algún fariseo o alguna persona salía por ahí, ¡ay, perversa, adúltera! Ella con la frente en alto, sí lo fui. Pero Él me amó hasta el fin. Y en ese amor me perdonó. Obviamente ya no está adulterando, ¿sí? Ya no. Porque dice, vete y no peques más. Entonces cuando Cristo limpia a alguien, manifiesta su amor y en gratitud nosotros le servimos. ¿O nosotros somos los dueños? No, aquí dice que Él no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Vamos a ver ahí en Juan 11, rápidamente. Juan 11, verso 5. ¿Lo tenemos? Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Bueno, es notorio. Aquí nada más menciona a Marta, pero dice a su hermana. Su hermana se llamaba María. Y a su hermano, Lázaro. Oh, hermanos,
¿Cuánto desearía yo que dijera también ahí, y amaba a Jesús a Miguel? Y amaba a Jesús a Ernesto. Y a ti, como te llames, te amaba a Jesús. Y después dije ahí, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Acababan de querer matar a Jesús, de apedrearlo los fariseos, y él tenía que regresar por alguien. ¿Ustedes saben por quién tenía que regresar? Por Lázaro, porque Lázaro estaba muerto. Pero en un verso atrás, 2 versos atrás, dice que amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Fíjense hasta dónde va el amor de Cristo, que no le importó su propia vida. Dice ahí en el verso 25, en el 24, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Sí estamos ahí? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En pocas palabras podemos decir, todo aquel a quien yo amo y él me ama, no va a morir eternamente. Así que si tú no has amado a Cristo, si hay alguno de aquí que ni siquiera le interesa a Cristo, aquí hay una buena propuesta para que empieces a interesarte en Él. Porque, imagínate, Él amaba, en el contexto, no perdamos el contexto, estaba hablando de Marta, María y Lázaro. Y en el contexto está diciendo Marta, hablando de que sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero como le amaba a Cristo, le da estas palabras y le dice, todo el que cree en mí, yo le doy vida. Entonces, cuando Cristo te ama, volvemos a hacer la comparación con el amor humano. El amor humano se va. Tu esposo te va a ser infiel si no tiene a Cristo, la mujer te va a ser infiel si no tiene a Cristo, tus hijos te van a traicionar, algunos de ellos a lo mejor eran como yo, que cuando mamá no estaba, metían la mano en el monedero para sustraerle, en este caso, el dinero. Eso no es amor, pero Cristo está dispuesto a arriesgar su propia vida por Lázaro porque lo amaba. Y no solamente eso, sino que Él le da vida. Entonces, pecador, ¿por qué andas buscando en otros lados? Si el que te puede dar vida es Jesús, Él te ama, Él quiere que le ames. Y yo creo que en ese contexto, cuando muchos evangelizan allá en la calle y dicen, Jesús te ama, casi dándole a entender, si tú le amas, Él te va a dar vida. Ve el sacrificio, Él murió por ti, dice ahí en el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Después dice ahí, en el 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Aquí es donde aparece María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, fíjense, escuchaba la voz de su amor. O sea, sería bueno que nos preguntáramos el día de hoy, ¿tú escuchas a Dios cuando te llama? Porque Él suele llamar a quienes, a los que Él ama. Dice que amaba a Marta, a su hermana, que es María. Dice que aquí la llamó en secreto. ¿Dónde le gusta llamar el Señor a sus amados? En secreto. O sea, qué bueno que tienes mucho trabajo y tienes muchas ocupaciones, pero si tú quieres tener un encuentro real con tu amor, ¿en dónde es? En lo secreto. Y dice aquí, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Bueno, ok, vamos aquí en el verso 34.
En el 33, para no perder de vista esto, dice Jesús entonces en el 33, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjate, tu amor, el amor de Cristo es un amor que llora. Dice Primera de Corintios capítulo 13 que el amor es sufrido. Estaba conmovido el maestro y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ven. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Imagínate a Jesús, cómo está llorando. O sea, si tienes algún problema, alguna situación, quizás estás perdiendo la fe, quizás a lo mejor tu esposo se fue, o tu esposo perdió el trabajo, o tú tienes una enfermedad, o te saliste positivo en este caso en las pruebas que están sacando aquí del coronavirus, estás afligido por algo, ¿ok? Si tú eres amado del Señor, ¿quién crees que está llorando por ti? ¿El Señor? Y no es que estamos tomando las ideas que luego católicas, que luego ponen ahí a un Cristo llorando. Hermanos, la Biblia dice que Él lloró. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con espíritus, con gemidos indecibles. O sea, realmente hay un estrés. O sea, el que toque en la niña de sus ojos, que es el pueblo de Dios, al Señor le causa angustia. Se estremece, se molesta. Él sale como poderoso gigante en busca de la protección, a darles protección a sus hijos, a los que Él ama. Por eso te conviene que tú le empieces a amar y que empieces a valorar ese sacrificio. Dice la Escritura aquí, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muera? ¿Ok? En el 40, en el 39, perdón, dijo Jesús, quitad la piedra a Marta. No, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya apesta, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué le habrá pedido al Padre? Ok, ahí dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Ustedes saben el final, sale Lázaro. ¿Resucita Lázaro o no resucita? ¿Qué le pidió el Señor al Padre? Levántalo. Tú me oyes. Así es el amor de Cristo. Al grado de que cuando tú le pides, Él te contesta. Y tú que sabes que no estás, dice que está a la diestra del Padre. Padre, ¿no estás oyendo la súplica de mi amado? Yo lo amé, yo di mi vida por Él. Y viene la contestación. Pero necesitamos humildad. ¿No es así? Porque nos los enseñó el Maestro, los amó hasta el fin, pero Él fue humilde, se humilló. Su amor es valioso, es sacrificial. Él da su vida por todos. No es el amor ficticio que solemos ver nosotros en las películas de amor alemanas o de quién sabe qué países verás. No, no es ese amor. Es un amor eterno. Dice la Escritura rápidamente ahí, en el verso capítulo 14 de San Juan, en el verso 21, ¿cuántos damos gloria a Dios? Dice, ¿lo tenemos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Fíjense, el que ama, dice, el que me ama, mi palabra guardará.
Él puso ejemplo. En el contexto que hablábamos de cuando le lava los pies, les dice, si ustedes dicen que soy maestro y bien hacéis, y también dicen que soy Señor, qué bueno que lo hacen. Entonces aprendan de mí. Así como yo lo hice, háganlo también ustedes. Así lo dice. Si Cristo se humilló para lavarle los pies al orgulloso, al soberbio, al fanático, al perverso que lo iba a entregar, al traidor que a lo mejor en medio de nosotros está, que habla mal de los hermanos a sus espaldas, que a lo mejor está diciendo cosas que ni siquiera entiende o que se imagina, a ese lo ama el Señor. ¿Cuánto más deberíamos de hacer nosotros por los hermanos? Fíjense lo que dice ahí. Dice la Escritura ahí en el 15:13. Adelantito. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, estaba oscuro todavía. Jesús había estado luchando en oración porque su espíritu estaba angustiado hasta la muerte. Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Estaba luchando, regresa con Peter, con Andrés, con Juan. ¿Cómo estaban ellos? Durmiendo. Ni una hora habéis podido aguantar velando conmigo. Pero dice la Escritura que ellos estaban cargados de sueño. Y volvió a ir a orar de nuevo porque estaba angustiado hasta la muerte. Fíjense hasta dónde llega su amor. Regresa por última vez con los discípulos y les dice, levantaos, ya viene el que me entrega. Y en medio de la turba dice que con palos, con piedras, al grado que Jesús les dice, ¿cuántas veces no enseñé yo en las plazas y en las sinagogas? Hoy vienen contra mí como si yo fuera un ladrón, con palos y piedras. ¿Quién estaba en medio de ellos? Judas. Y Judas había hecho esta declaración al sumo sacerdote, les dijo, a quien yo le diese un beso, ese es el Cristo, ese es Jesús, porque ni siquiera creía que era el Cristo. Le da el beso y Jesús, fíjense lo que le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, amigo. ¿Cómo lo llamo? Tú que le has fallado todo el tiempo. Aquí dice que no hay mayor amor. Nadie tiene, en el verso 13, si lo puedes proyectar, hermano, 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aún por el Judas traidor, aún por ti que cuántas veces has hablado mal de Dios, aún por ti que muchas veces le has arrojado maldiciones. Hermanos, cuando yo estudiaba yo estudié en una prepa que está ahí en Calzada del Hueso. Yo salía de ahí a las 11, 12 del billar de enfrente, no de la prepa. Se supone que estudiaba enfrente, pero yo era porro estudiantil y yo estaba enfrente en el billar, bebiendo. Y yo vivía hasta Los Olivos, aquí en Tláhuac, y hay veces que hasta el pasaje y todo lo que había robado y taloneado al cuerpo estudiantil, ya me lo había bebido. Y después iba maldiciendo mi suerte, porque nací así, porque soy un borracho, porque mi papá se fue, mi papá no estaba con nosotros, porque mi madre no me entiende, porque mis hermanos no me comprenden, porque tengo que usar lentes, porque soy chaparro, porque estoy feo, un montón de cosas que le iba diciendo. Y después se me ocurre a mí alzar la voz y empezar a arrojar maldiciones contra el Eterno. Escuchen, yo sí estaba diciendo maldiciones. Yo recuerdo bien todas las groserías que le decía yo al Señor. Con todo eso Él me amó. Y hoy estoy aquí. Y yo no quería estar aquí en su momento. Él pudo, desde ese momento que le maldije, Él pudo en ese mismo momento cortarme, o quizás abrir la tierra como hizo con Datán, Abirán y Coré y descender vivo al Seol.
ardiendo en las llamas del infierno, así estaría. Yo sí lo hice, hermanos. Me da vergüenza decirlo, pero yo sí blasfemé contra Dios. Cuando yo hice el pacto con la sangre ahí, supuestamente a Satanás, eso es real, hermanos. ¿Qué blasfemias no puse ahí en contra de mi Creador? Y con todo eso, así como yo, todo un Judas, Él se atreve a decir con sus labios hermosos, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Cómo lo llamó? ¿Perverso? ¿Lo llamó traidor? En algún momento ven que ustedes ya le dicen, ven que en la Biblia Jesús le dice en su cara a Judas que es un traidor. ¿Alguna vez ven eso? No. Él lo amó. Así es el amor de Cristo. Por eso, si regresamos nosotros ahí en Cantares, con el texto que iniciamos, Cantares de Salomón, Cantar de los Cantares, por eso la iglesia tiene que tener esa actitud. No es comprensible, no es muy comprensible el que alguien no tenga esa actitud y diga que es cuerpo de Cristo. Dice ahí en el capítulo 1, verso 2, oh, si Él me besara, hablando de Cristo, si Él me besara, si Él me diera esa seguridad de salvación, si Él me demostrara todo su amor, porque mejores son tus amores que el vino. Y dijimos que el vino representa todo lo demás. ¿Cómo debería de estar la iglesia? Ok, yo acabo de recordar una escena. Yo no estaba en la mañana meditando, ni hace rato que me subí allá arriba meditando. Ahorita voy a poner ese ejemplo. Ese ejemplo brotó de dentro de mi corazón porque yo era un Judas, porque yo era un perverso, porque yo hice mucha maldad. Y con todo eso, Él me amó. ¿Quién soy yo como para pararme enfrente de alguien y mirarlo de pies a cabeza? ¿Quién soy yo? Por favor, si era la escoria de la vida, si era lo vil y menospreciado que nadie quería, ¿quién eres tú que te sientes superior a los demás? ¿Quién eres? ¿Realmente lo vales? ¿Realmente? Yo creo que no. Yo no valgo nada. Si Cristo se va, lo que va a pasar, lo más seguro es que en breve voy a terminar ardiendo en el infierno. Y he perdido muchas cosas, pero cuando yo veo esta figura, caray, iglesia, le está hablando a ustedes. Deberían de tener eso en el corazón, decir, dice, porque mejores son tus amores que el vino, porque mejor es tenerte cerca de ti, estar cerca de ti. David decía, prefiero estar un solo día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Así lo decía, un solo día. Debería de ser así, pero tal parece que el día de reunión es cuando menos quieres venir. Tal parece que cuando te llaman a servir, tú quieres que te sirvan. Pero tal parece que cuando tu esposo te ofende, tú crees que eres muy superior a él, que no te perdono, no te voy a perdonar. Por favor, hermanos, imagínense a un Cristo de gloria que te dice, te perdono tus pecados, y después cuando tocas las puertas de perla en el cielo, ya vine. ¿Tú quién eres? No soy yo. Tú me perdonaste tus pecados, sí te perdoné, pero no te quiero aquí. ¿Así es Cristo? Así son muchos. Sí te perdoné, pero no quiero saber de ti. Sí te perdoné, pero bueno, ya no quiero saber de ti, ya ni me hables. Te perdoné. ¿En serio perdonó? No perdonó nada. No entiende que es el verdadero amor de Cristo naciendo en el corazón del hombre que ama al Señor. Dice ahí en el libro de los Romanos, capítulo 8, 35. Unos versos más, hermanos, estamos por terminar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice ahí, hermanos, el amor de Cristo es tan eterno como la salvación es eterna. ¿Quién? Dice ahí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta. ¿Quién? Porque el amor de Cristo no es pasajero, es eterno. Si tú lo obedeces, Él te ama y serás amado por Él, y su Padre te amará a ti también. Así lo dice, si lo obedeces. Si lo obedeces vas a ser su amigo y Él va a dar su vida por ti. Eso es lo que dice la Escritura. Y sobre todo, ¿sabes qué? Nadie te va a poder separar de su amor. Es que me estoy entibiando. Pues asegúrate que realmente hayas experimentado el amor de Cristo y la salvación.
Porque uno que es nacido de nuevo, el verdadero Hijo de Dios, será torpe, no conocerá mucha Biblia, a lo mejor no conoce muchas cosas, pero el amor lo constriñe. El amor lo mueve a perdonar, es el móvil que lo lleva a perdonar, a amar, a servir, a ser el primero cuando vamos a hacer esto. Yo, hermano, por favor, considérame. No me está considerando a mí, yo quiero servir a Cristo. No es el que se esconde hasta atrás y está esperando a que no lo vean, aunque no le anoten ahí que tiene que dar alguna cooperación. Hermanos, ese se esfuerza. Porque dice ahí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Pregúntate cuando estás tribulado, se te olvidó que me gustó mucho, lo anoté en las notas de mi celular. Nuestro pastor nos estaba dando una instrucción y él dijo estas palabras y las guardé en mi corazón. ¿Qué pasó? ¿A poco ya se cayó Cristo del trono? No. Venga tribulación, angustia, Cristo sigue en su trono y Él te va a ayudar. Dice, no te puede separar ni la tribulación, ni la angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ahora, vamos a hacer un contraste rápidamente eso. ¿Tribulación la pasará a alguien que lo tiene todo? ¿Alguien soberbio estará dispuesto a pasar tribulación? No. ¿Alguien que se cree más que los demás va a querer estar angustiado o va a ser perseguido por algo? A lo mejor por su propia avaricia, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Está hablando de gente que lo dejó todo por Cristo. Después dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y después en el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solamente el amor de Dios es eterno, sino que nos da la victoria. ¿Ven cómo el amor de Cristo es importante? ¿Ven cómo es importante que consideremos cómo hemos vivido, cómo hemos caminado? ¿Que va a predicar a Él o que me va a enseñar? ¿Él qué me puede enseñar? No, hermanos, con humildad vamos a recibir la instrucción. Dice la Escritura ahí, 2 Corintios 5:14, nada más para reafirmar la misma verdad que dice Pablo en Filipenses. Dice ahí, y ahorita vemos Gálatas 5:14, de segunda carta a los Corintios. Dice de esta forma, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ok? Dice ahí que que el amor me debe de constriñir, eso me debe de llevar a tener un motivante. Caray, acabo de decir que blasfemé al Señor y dije muchas cosas en contra de Él. Hermanos, ni siquiera respeto por los idólatras tenía. Yo si veía un altar de X muñeco ahí, yo iba y le robaba el ramo de flores y se lo daba a la que según me gustaba. O sea, no había ni siquiera un respeto ante esas cosas. Era un profano hasta de lo que no es deidad. No tenía el respeto, imagínense. Y una vez que Cristo me salva, ¿qué debe de hacer? Constreñirme ese amor. Decir, caray, murió por mí, murió por ti. O sea, tú que estás aquí, que no te arrepientas, o el que está viendo ahí, que a lo mejor ni siquiera nada más le picó por accidente ahí, por él murió. ¿No debería de eso motivarme a vivir? Porque ¿acaso no dice el himno, inspirado en la Escritura, porque vive Él, puedo vivir el mañana? Porque vive Él, no hay más temor, porque yo sé que recuérdenme hermanos, que en un futuro, que el futuro, que en sus manos tengo mi futuro. Imagínense, estamos hablando de una convicción. ¿Le temes a la muerte? Pregúntate ¿por qué? ¿Acaso no es la resurrección y la vida? ¿Acaso no su amor es eterno? ¿Acaso nadie puede separarte del amor de Cristo? Entonces, si tú no tienes eso, te invito a arrepiéntete. Dice Gálatas, capítulo 2, verso 20.
Dice de esta forma: con Cristo estoy, ¿sí lo tenemos? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si se dan cuenta, estamos hablando de el que me ama, guarda mi palabra. Si hacen lo que yo digo, serán mis amigos. Leíamos ahorita en Corintios: me constriñe el amor de aquel que me salvó, y eso me lleva a obedecer, a hacer su voluntad. Aquí habla de Pablo diciendo: ok, Él se dio por mí. Entonces, la vida que yo viva en esta carne, sean 50, 60 años, 70 años, quizás mañana me muera, no lo sé. El poco tiempo que yo iba con Él, ¿para quién la debo de vivir? Para Cristo. Ahora, el contraste sería: si tú no vives para Cristo, entonces no has conocido el amor de Dios. Porque el amor de Dios por sí mismo no necesita un empujón, hermanos. El amor de Dios es simplemente: Señor, yo era un miserable. ¿Cuántas veces no robé a mi mamá? Hermanos, yo le levanté el puño a mi padre. O sea, yo estuve en el reclusorio Oriente por robo calificado con uso de violencia física y abusé de muchos inocentes. O sea, yo estuve en la cárcel como en 4 prisiones allá en Estados Unidos. Y cualquiera que me veía, es más, apenas entré a la panadería de noche y pues entré a agarrar pan, yo nada más vi que la muchacha se metió y se encerró en la reja y le puso, y estaba: vas a venir por mí. Ya cuando llegue con mi pan: oye, tan maleante me veo. Se me queda viendo y se sonríe y me dice, una sonrisa nerviosa: es que no soy de aquí. Yo sí soy de aquí, no te preocupes, soy del barrio. Es que yo no soy de aquí. Digo: no pasa nada, cóbrame mi pan, ya me voy si quieres. O sea, y eso que no estaba haciendo maldad. Imagínense cuando era un perverso. Ahora, hermanos, viene Cristo, me limpia, me quita la envidia, el enojo, me empieza a pulir. Hermanos, puedo hablar con cualquier persona, puedo acercarme en cualquier lugar. Antes yo de lejos veía la patrulla y me volteaba, y cuando veían eso, pues me alcanzaban: oye, ¿por qué te diste la vuelta? A ver qué traes. No, y puedo ver a la patrulla: señor oficial, buenos días. No tengo temor. Y en las mañanas: Señor, guárdame. Tú sabes qué me espera durante el día. Yo lo único que quiero es estar en tu amor. Hermanos, hace milagros. Hace muchos milagros. Entonces, si no te ha constriñido el amor de Cristo, lo siento mucho, entonces no estás buscando el camino correcto. Dice ahí en Efesios 5:2, rápidamente, un libro adelante: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oh, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué ofrenda hizo el Señor? Su amor te dio. Regresemos a Cantares, hermanos. En el capítulo 8. Verso 7. Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,
de cierto lo menospreciaría. Fíjense lo que dice. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Cuando el amor de Cristo mora en ti, nada va a poder apagar. Hace algunas 2 semanas hablábamos nosotros acerca de la perseverancia de los santos. Una fe que persevera. La salvación es eterna, como el amor de Dios es eterno. Y el que realmente tiene el amor de Dios, nada lo va a poder apagar. Y después dice, ni lo ahogarán los ríos. Cuando habla de los ríos se refiere a la prueba. De acuerdo a Mateo 7 dice, y esto lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dijimos que esa roca es Petra, cama de piedra. Y dice que vendrán fuertes vientos y fuertes ríos. Se refiere a pruebas, situaciones, pero como fue fundado en la palabra, edificó sobre la palabra, obedeció, estaba en el amor de Cristo. Dice que pasó la tormenta y no hubo ninguna ruina. Salomón sabía eso. Y después dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, fíjense, oye, compadre, ¿cómo ves? Vamos a tener una fiesta, va a haber unos 15 años y va a haber unas patas de elefante ahí, va a haber alcohol y va a ir la amiga aquella de la cual me dijiste que te investigara el número. Pero como tiene el amor de Cristo, todo lo que me ofrezcas no sirve para nada. Oye, te estoy ofreciendo un buen trabajo. Sí, pero tu buen trabajo me impide tener una comunión con Cristo, que es mi amor. Gracias. Pero cualquiera desearía tener ese trabajo, no me importa. No lo quiero. Oye, dice el proverbio, no mires al vino cuando rojea. Dice el proverbio 20 que el vino es escarnecedor y alborotador. Entonces cuando tú ves a la mujer, por muy hermosa que esté, no sé, la de las tortillas, la de la tienda, la que te atiende en el mercado, que a propósito ibas antes a ese puesto para que te atendiera, toda te sonríe y hasta, si quieres puedo salir contigo, como tú tienes el amor de Cristo, dices. No, ya no. Y puede pasar el desfile de hombres desnudos y mujeres desnudas por la calle, porque ya está el tiempo así, ¿o no es así? Pasan por ahí y ¿sabes qué? Tú volteas y lo único que dices, no voy a ver al vino cuando rojea. Y te volteas. El que tiene el amor de Cristo, su fe puede debilitarse, sí. ¿Puede sentirse desanimado? Claro. Muchos en la Biblia les pasó eso. Pero el amor de Cristo va a triunfar, porque es eterno. Porque Él te ama, que da su vida por ti. Pero ojo, hay otros que son como Judas. Judas vio cuando resucitaron a Lázaro y aún así no creyó. Pobre. De esa misma forma Esaú despreció la primogenitura y fue considerado un profano. De esa misma forma cuando Nadab y Abiú se acercaron a ofrecer incienso, ofrecieron fuego extraño y Dios los mató. De esa forma en que Abirán, Datán y Coré dijeron, ¿quién eres tú, Moisés? También Dios puede hablar por nosotros. Se abrió la tierra y se los tragó. Así como hay ejemplo de un Pedro, que ya no solamente deseaba ser lavado de los pies, sino todo, lávame todo, lo que tú digas, Señor. Lo que tú digas yo hago. Es al mismo que en el último capítulo del Evangelio de San Juan le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, Filos, Señor, Filos, te amo. Pedro, Filos, Señor, te amo. Filos, Pedro, Filos, Señor, tú lo sabes todo. Agapao. Y agapao es el amor que desciende del cielo. En igual, maestro, sí.
pero el amor de Cristo estaba sobre él, porque él en su interior lo amaba. Le obedecía, era torpe, pero le obedecía. Y a lo mejor era el peor soberbio de todos, pero una vez que el Señor le dijo, así tienes que lavar los pies a los discípulos, a lo mejor, ay Señor, me cuesta trabajo, pero te voy a obedecer porque tú eres el Señor. Y tú me diste ese ejemplo, que tú vales más que yo y lo hiciste. ¿Qué valgo yo que no pueda hacerlo? Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos, y consideremos. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. Y no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá, y todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor, y todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor, y no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá, y todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor, y todo mi ser se llena de Él, porque profundo
pero Él me sostendrá. Me sostendrá. Grande su amor, hermanos. Vale la pena menospreciar. No vas a seguir menospreciando. Mira que su amor es eterno. Así como el juicio también va a ser eterno. Hermanos, Dios es un Dios justo. Es un Dios lleno de amor, pero es justo. Su amor jamás va a rebasar su justicia, ni su justicia va a estar encima de su amor. En todo Él tiene armonía. Su justicia, su poder, su amor, su divinidad. Y Él hoy te ofrece la vida eterna. Por eso la Escritura dice ahí en el Evangelio según San Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando tú le conoces, le amas. Cuando tú tienes una relación personal con Él, dices: Señor, ya estoy cansado, ya no puedo más, he buscado remedios, pero tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Oh, ¿te imaginas a aquel leproso cuando le dijo al Señor: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme? Hermano, los leprosos daban asco al pueblo, al grado que había un lugar asignado para ellos. Era tan humillante la enfermedad que es tipo y figura del pecado. Cuando se le detectaba, el sacerdote le detectaba la lepra a alguien, él tenía que ir gritando por las calles diciendo: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Y la gente, lejos de tener misericordia de ese leproso, se apartaba. Cuando él se acerca al Mesías, dice que él se acercó. Él tenía algo en su corazón. Le dijo: yo si me acerco a Él, Él no me va a echar fuera, porque su palabra dice que todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. El leproso pudo haber tenido muchos problemas de conciencia, decir: y si me acerco, y si la gente me corre, es que soy leproso, y si él mismo me rechaza. Pero él tuvo la fe necesaria para decir: soy un leproso, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo con mucho amor: quiero, sé limpio. Si tú tienes pecados, tienes cargas, quizás tienes problemas de drogadicción, quizás no puedes dejar la pornografía, quizás has sido infiel a tu esposa, quizás estés en medio de un divorcio, quizás tus hijos ya no te quieren porque no los supiste educar bien y hoy te odian, quizás tienes una enfermedad, quizás te están diciendo que vas a morir pronto, quizás tienes la conciencia taladrándote, diciéndote: eres un perverso, un violador, un asesino. Solamente tienes que ir a Él y decirle: Señor, si tú quieres, puedes limpiar. ¿Se imaginan al leproso? Quedó limpio. ¿Te imaginas la sorpresa? Si tenía esposa, si tenía hijos, llegar, tocar la puerta, salir el muchacho, quizás su esposa, y decirle: amor mío, soy yo. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Cristo me limpió. Soy yo. Y la cara de emoción de los niños viéndolo y diciendo: mi papá ya no toma, mi papá ya no fuma, mi mamá ya no está amargada, ya no nos grita. Eso es lo que puede hacer el amor de Cristo. Lo empezó a hacer en mí y yo creo, porque así lo dice su palabra, y yo le he dicho: Señor, cumple tu propósito en mí. Y sé que Él me va a llevar, me va a traer y va quizás meterme en aflicción y me va a poner pruebas, me va a ayudar a soportar esas pruebas. Pero Él lo hace para cumplir su propósito en mí. Hoy tengo un propósito por el cual vivir. Antes no, antes yo deseaba la muerte, yo quería morir, yo quería olvidarme de todo, me emborrachaba para olvidar mis problemas, sabía que había perdido el trabajo, había vendido todo, había perdido mi matrimonio, había perdido a mis hijos.
Y la cara de mi pequeño cuando él me decía, papá, ya no quiero que tomes. Yo le decía, ¿por qué, hijo? Porque cuando toma usted se enferma. No sabía que yo me embrutecía. Él me veía así en su corazón de niño. Decía, papá, ya no tomes. ¿Qué no podrá hacer por ti, por tu familia? ¿Qué no podrá hacer por tu hijo descarriado? Lo único que necesitas es creer, porque para todo el que cree, nada es imposible. Majestad, gloria, su majestad. A Jesucristo sea la gloria, la honra y poder. Majestad, reino y autoridad, suyo el honor, suyo el poder, la gloria a Él. Majestad, gloria, su majestad. A Jesucristo sea la gloria, la honra y poder. Majestad, reino y autoridad, suyo el honor, suyo el poder, la gloria a Él. Levantemos el nombre de Cristo y exaltemos a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, suyo el honor, suyo el poder, la gloria a Él. Levantemos el nombre de Cristo y exaltemos a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, suyo el honor, suyo el poder, la gloria a Él. Un fuerte aplauso al Señor, hermanos.
Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú incondicionalmente te ofreciste a ti mismo, Señor.